Dios le bendiga a mis amados hermanos. En este día le doy gracias a Dios por poder llegar a sus hogares a través de este canal y con el deseo de poder compartir la bendita palabra de Dios con ustedes. Orando al Señor sobre el tema que quería compartirles, Dios puso en mi corazón que les hablara del afán y la ansiedad. Este es un tema pertinente, ya que en este tiempo que estamos viviendo en el mundo, muchas personas están preocupadas, hay mucha ansiedad en la vida de las personas. Y la palabra de Dios, el Señor siempre tiene la respuesta para cada necesidad, para cada inquietud que pueda haber en nuestros corazones. En el libro de Mateo están las enseñanzas que el Señor dio, que enmarcan lo que se llama y se conoce como el Sermón del Monte. Ahí están las máximas que Dios le dio al hombre para poder vivir una vida feliz con Él y con sus semejantes. Yo quisiera compartirle en este día, pues, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, sobre el afán y la ansiedad. Mateo 6, vamos a estar leyendo del verso 25 al 28, 29, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor, pues, añada bendición a su santa palabra. El afán y la ansiedad. Como les decía, este pasaje se encuentra dentro de lo que se llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Allí se habla de la regla de oro, que es un pequeño manual de conducta para el hombre con su prójimo, cómo debemos comportarnos con nuestros semejantes. Pero en este pasaje del afán y la ansiedad, esto nos muestra la condición del hombre, cómo estamos nosotros ante Dios. Este tema, que hoy en día es muy importante, dada la circunstancia que se vive de que hay personas llamando a las líneas de teléfono, llamando a consejería, llamando al psicólogo, preocupados de cómo va a terminar todo esto, cuándo va a terminar esto. Hay mucha ansiedad en la vida de las personas. Y el Señor nos habla para que podamos estar claros de cuál es el pensamiento de Dios para con el hombre ante las adversidades que nos toca vivir como seres humanos. La palabra afán
tiene diversos significados. Y depende del país, porque cada país le da una connotación a esta palabra distinta. Por lo menos hay países donde la palabra afán significa hurtar o robar. Pero en el contexto bíblico, la palabra afán tiene un significado que va enfocado a el deseo que tiene el ser humano por lograr algo, por tener una meta, lograrla en su vida, y por lo cual se afana. El afán. La ansiedad, porque aquí hablamos de afán y ansiedad, es otra característica que se manifiesta en las personas que tienden a deprimirse, que tienden a preocuparse mucho por las malas noticias que escuchan. Esa palabra ansiedad, que se deriva del latín ansietas, significa angustia y aflicción, porque el Señor nos habla de afán y de ansiedad, dos cosas que se unen en la vida del ser humano. Y la ansiedad es estimulada por pensamientos que vienen a la vida del ser humano. El hombre los percibe a través de pensamientos, ideas, imágenes, y son pensamientos que traen temor, incertidumbre, desesperanza a la vida de las personas cuando tienen ansiedad. En fin, es un sentimiento desagradable que produce incertidumbre. Pero el Señor dice en su palabra: por tanto, no afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? El Señor dice, y habla, aquí hay un orden en esas palabras, dice: ¿no vale más la vida? La vida vale más que el alimento. El cuerpo vale más que el vestido. Y pone como ejemplo a las aves del cielo, porque el Señor aquí nos da ejemplos del por qué no debemos ni afanarnos ni estar ansiosos. Y él pone el ejemplo de las aves del cielo. Dice que ellas no siembran, no ciegan, ni guardan granos en depósitos o en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En los tiempos del Señor Jesús, la gente se preocupaba por la comida y por el vestido, o sea, por el sustento diario. Las personas del tiempo de antes, de la época bíblica, ellos no tenían el estrés que hoy día tiene la sociedad moderna. Hoy día el status quo que tienen muchas personas es como una camisa de fuerza, que las personas se sienten empujadas a equipararse a otras personas. Si tú vives en un ambiente donde la gente por regla general vive mucho de la apariencia, el status quo oprime a las personas. Yo no puedo tener un carro más de 6 años sin cambiarlo, tengo que cambiar el modelo, porque el vecino ya se compró un modelo nuevo. Tengo que decorar la casa, tengo que pintar, tengo que hacer tantas cosas. La gente se ve empujada a vivir situaciones para guardar ciertas apariencias. En los tiempos del Señor Jesús, la gente no tenía ese tipo de problemas. La gente vivía una vida sencilla, pero sí preocupado siempre por suplir las necesidades básicas de todo ser humano. Y vemos aquí pues que si analizamos un poquito esto acerca de qué comeréis, vemos aquí que, y hay una pregunta: ¿de quién o de qué depende que las personas tengan alimento? Bueno, hay ciertas condiciones y ciertas cosas que las personas deben tener
para poder suplir sus alimentos. Vamos a retrotraernos a la época del Señor Jesucristo. En esa época era imprescindible tener una parcela de tierra para poder trabajarla. Otra cosa importante era tener buena semilla para sembrar la tierra. Y, por supuesto, tener buena salud para poder trabajar en el campo. Si yo le pregunto a usted que si las personas llegaban a tener estos elementos, estas cualidades, ¿eso garantizaría la provisión de alimentos? Bueno, alguien dirá, bueno, pastor, yo creo que sí, porque ya ellos tienen los elementos necesarios para poder sembrar y esperar una buena cosecha. Bueno, yo le diré que no, que aún teniendo todas estas cosas, eso no es garantía de que ellos tengan su sustento. Porque si no lloviese, si hubiese sequía, no les serviría mucho tener una buena semilla o tener un gran campo para sembrar la tierra. Entonces, es bueno que el hombre tenga las cosas y las prepare con tiempo para su sustento, trabajar para eso. Pero hay una parte que el hombre no controla y que depende de Dios. Y esta es el camino y el meollo de que Jesús nos quiere llevar en esta enseñanza. Que nosotros podamos entender que muchas cosas dependen del hombre, pero las más importantes dependen de Dios. El hombre no se debe desesperar por lo que no tiene, ni debe sentirse confiado por lo que posee. Esos son los dos extremos. Ya que si bien es cierto, hay cosas que el hombre puede hacer y controlar en beneficio de él mismo, de su familia, de sus semejantes, pero hay otras que él no puede controlar. Donde yo vivo en un lugar y que le doy gracias a Dios porque lo considero privilegiado. Vivo rodeado de vegetación. En la mañana, cuando yo me despierto, en mi ventana, yo veo aves posarse en un árbol de nance que yo tengo en mi ventana. Y esas aves cantan toda la mañana. Diferentes tipos de aves. Yo abro mis ojos y en la ventana hay aves que se posan en unas ramas que colindan con la ventana de mi recámara. Y yo nunca he visto esas aves preocupadas, afanadas. No, ellas cantan felices. Adoran a Dios porque todo lo que respira alaba al Señor. Y tengo un árbol de mango también allí. Y en la época de mango, yo veo a las aves posarse sobre ramas y picotear un fruto maduro. Sin pedirme permiso, entran allí y yo me río cuando las veo porque me acuerdo de esta palabra. Me viene a la mente esta palabra. Cuando el Señor nos dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta, refiriéndose a las aves del campo. Yo digo, Señor, tú eres maravilloso, Padre, porque esas aves tú las alimentas. Y si usted se pusiera a sacar cuenta de cuántas aves hay en este planeta que viven silvestres, que viven libres, son millones de aves. Y todos los días nuestro Padre Celestial las alimenta. Y yo soy testigo de eso, de que es así. Entonces, allí también el Señor pone otro ejemplo. En el verso 27, el Señor nos dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, alguien dirá, lo que pasa, hermano pastor, es que cuando el Señor enseñó esta palabra, no habían inventado el tacón todavía. Hoy en día, las damas se ayudan a superar su estatura poniéndose tacones. Y eso es bonito. Se ven elegantes.
Pero llega el momento que cuando se quitan esos zapatos, esos calzados, vuelven a su realidad. 1,55, 1,60, 1,65 la estatura que Dios les dio cuando nacieron. Y de allí, por más que se afanen, o que nosotros los hombres también nos afanemos por querer ser un poquito más alto, no hay forma, por más que nos afanemos. Entonces, el Señor nos está hablando de eso, de que a veces las personas quieren, y usted ve mucho hoy en día esa situación en la vida de las personas, que algunos no están conformes con el color de su piel, por el cabello que tienen. Usted ve mucha cirugía estética hoy, las personas aparentando pues una figura esbelta, las mujeres se aumentan cosas, pero se transforman en otras personas que realmente no son como las que vinieron al mundo. Y mucha gente es feliz con eso. Muchos quieren aparentar realmente algo que no son y se afanan por eso. Pero aquí el Señor nos está diciendo que hay una realidad que nosotros tenemos que aceptar en nuestra vida. Y debemos darle gracias a Dios cada uno. Darle gracias a Dios por la forma como lo hizo, por todas las cosas que nos dio. Darle gracias al Señor. En el verso 28, el Señor dice, vamos a leerlo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces el Señor ahora se va a la parte de la flora. Primero nos habló de las aves del cielo. Ahora nos habla de la vegetación, los lirios del campo, cómo crecen, no hilan. Y el Señor dice allí, interesante esto, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Qué detalle más interesante, ¿verdad? Que quizás muchas personas verán una flor en el campo que nace silvestre y quizás no ven belleza en eso, pero sí hay belleza en eso, porque Dios fue el que las creó. Y el Señor aquí está diciendo que ni aun Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de estos lirios que nacen silvestres en el campo. Hablar de Salomón es hablar de uno de los reyes más excelsos que habitó en esta tierra. Salomón fue un hombre excelente en todas las cosas que él hizo. El templo que le edificó al Señor fue algo maravilloso. La forma como él vivía, su casa de campo. Dice la Biblia allí en Primera de Reyes capítulo 10, en el pasaje cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón. Ella tenía un gran deseo de conocer a Salomón porque la fama de Salomón había llegado a su país. Esta reina venía del área del África. Vino con un gran séquito, con muchos regalos para presentarse ante el gran rey Salomón, porque casi todos los reyes de la tierra que lo visitaban y oían de su fama, de su excelencia, ellos se presentaban de la mejor forma delante de ese gran rey y le traían grandes presentes. Y dice que la reina de Saba, usted lo puede ver en el Primera Reyes capítulo 10, ella quedó maravillada. La palabra dice, y quedó impresionada, se impresionó de ver el palacio de Salomón, de ver sus mesas, sus muebles, la forma como se vestían sus siervos. Dice que ella anheló ser uno de ellos porque dijo que ella admiraba esos siervos de Salomón que estaban delante de él, escuchando las palabras que salían de este hombre sabio. Y ella en el fondo de su corazón decía, ojalá yo fuera uno de esos siervos que pudiera estar cada día delante de este hombre para escuchar su sabiduría. Pero todo eso que Salomón tenía y que admiraba a los demás reyes, dice el Señor, que Salomón nunca se pudo vestir
como un lirio del campo que Él creó y que nace en las llanuras, en las praderas, en los caminos. Dicen, nunca se pudo vestir como uno de ellos. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Entonces, aquí vemos que muchas veces el hombre puede hacer cosas hermosas, y de por sí el hombre hace cosas hermosas con las manos, con el arte que tiene. Pero muchas veces esas cosas son motivos de envidia, son motivos de vanidad, son motivos de vanagloria, son motivos de que el hombre se siente que él fue el que creó, que si él no hubiera hecho eso, otros no pudieran disfrutar de esas cosas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas muchas veces no son para glorificar el nombre del Señor, pero Dios hace cosas sencillas y hermosas. ¿Sabe? Yo he contemplado en programas de televisión, me encanta los programas donde salen las aves. Hermano, hay aves preciosas, maravillosas. En los continentes asiáticos hay aves exóticas que aquí en estas zonas no hay. Y uno ve sus plumajes, la combinación de las plumas, de las alas, de los picos, el diseño, la combinación de colores. Y yo, de verdad, yo me quedo maravillado cuando yo veo esas aves. Y he compartido con mi esposa sobre eso. Ella es diseñadora. Y ella me dice, mira, nuestro Dios es insuperable en la forma de diseñar, en la forma de combinar colores. Uno se queda extasiado, hermano, de ver la mano de Dios a través de las aves. Ese es nuestro Dios. El hombre, por mucho talento, mucha creatividad que tenga, no podrá superar a Dios jamás. En estilo, en gusto, en combinación de colores, etcétera, etcétera. Ese es nuestro Dios. Y esas cosas que Dios hace, que muchas veces las vemos por ahí, no le damos tanto color, porque creemos que las cosas que el hombre hace son mejores. Y el Señor allí, con el ejemplo de los lirios, pudo dar un ejemplo contundente de que aún la vanagloria o la gloria del hombre no se compara a cosas tan sencillas pero hermosas que nuestro Dios hace. Entonces, ahí vemos en el verso 31, el Señor vuelve a decirnos, dice allí, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice, porque los gentiles, en el verso 32, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Qué tremendo esto. Ahí en ese verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Esas cosas materiales. Esas cosas que muchas veces son necesidades básicas en el ser humano, pero que llevan muchas veces al hombre que no conoce a Dios, porque cuando el Señor habla aquí de los gentiles buscan esto, recuerde hermano, que cuando Jesús estaba escribiendo estas palabras que registra el evangelista Mateo, se las estaba dando a los judíos. Eso era en Israel. Jesús nunca salió de Israel. Su ministerio fue en Israel. Y él estaba hablando a judíos. Por eso él usa el término, los gentiles buscan estas cosas, refiriéndose a quién, a los que no creen en Dios, a los que no son del pueblo de Dios, los gentiles. Entonces, ¿qué el Señor quiere decir con esto? Que no debemos afanarnos como aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen esperanza. O sea, debe haber una diferencia entre el que cree en Dios y que es entendible el comportamiento de las personas que no creen, no confían en Dios y por tanto se afanan y en el corazón de ellos hay mucha ansiedad. Eso es entendible. Entonces el Señor nos dice que no debemos actuar ni vivir de la misma forma que actúan y viven aquellos que no lo conocen a Él. Entonces, el creyente tiene conocimiento, tiene sabiduría y el creyente debe desarrollar fe.
Y cuando tú desarrollas tu fe, eso te da confianza. No quiere decir que nosotros como seres humanos y como cristianos que somos no vamos a sentir temores, en algún momento no vamos a afanarnos por algo, pero la fe en el Señor Jesucristo nos da esa estabilidad. Y máxime si conocemos la palabra del Señor, cuando el Señor nos dice que en el mundo habrá aflicción, que podemos pasar por un día malo, que habrán circunstancias en nuestra vida que llegarán, que serán un reto para nosotros. Todos estamos expuestos a vivir ese tipo de experiencia. Pero usted se dará cuenta, mis queridos hermanos, que en la vida del Señor, cuando llegaron momentos de esa naturaleza, como en la barca, cuando se hundía la barca, supuestamente se hundía la barca, si usted lee el pasaje, el Señor dice que estaba durmiendo en medio de una tormenta, de una tempestad. Aquellas barquillas eran pequeñas y eran de madera. Yo me imagino el ruido que hacía esa madera en medio de esas olas. Y dice la Biblia que el Señor estaba dormido, pero era una forma de él darle una lección a los discípulos. Aún lo reprendieron diciéndole: Señor, a ti no te importa, no te da cuidado que perecemos. Fueron a despertarlo. Y ahí el Señor les da una enseñanza a hombres que eran diestros en el mar, como Pedro y Juan y su hermano. Eran hombres que conocían el mar. Ellos, ese era su negocio, la pesca. Pero el Señor les dio una gran lección ese día a ellos. Entonces, siempre usted va a ver a Jesús en los momentos difíciles, tranquilo, orando, como en Getsemaní, confiando en su Padre. Él nos dio el máximo ejemplo de que el afán y la ansiedad en los momentos más difíciles no son buenos consejeros. Entonces, Jesús dice: los incrédulos buscan y se afanan por estas cosas. Hoy en día, la pandemia en la cual vive el mundo, por el virus este que está azotando el mundo, la tierra, esto nos está dando grandes lecciones y lecciones de vida que esta generación no va a olvidar. Porque igual que en la antigüedad, los hombres hoy están aprendiendo muchas cosas y también están reconociendo el valor que tienen algunas. Cosas que quizás hace un par de meses no las veían en su justa dimensión. Le pongo algunos ejemplos. Hoy en día, para muchos de nosotros que estamos en casa, que estamos en cuarentena, nos hemos dado cuenta de la importancia que es sacar tiempo para la familia, para compartir en familia. Quizás hace unos meses atrás andábamos cada uno afanado en su trabajo, en esto y en lo otro, tantas cosas, y no había tiempo para compartir para la familia. Hoy día muchos tienen su carro lujoso en el estacionamiento, de último modelo, no lo pueden utilizar. Ahí está el auto. Otros, sus yates están anclados en el puerto, en la marina, y no lo pueden utilizar tampoco. Hoy estoy seguro que mucha gente no anhelaría estar en un crucero. Qué cosa, ¿verdad? Que quizás ese es el sueño de millones de personas, un día estar en un crucero y pasear y todo lo demás. Pero yo estoy seguro que hoy muchos no anhelan eso. O un viaje a la bella Europa. Quizás aunque le regalen a usted los pasajes hoy día, usted dirá: no, gracias, no quiero ir para allá. El Señor dice: vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, que necesitas estas cosas. ¿Qué cosas? La comida, el vestido, son cosas necesarias en la vida del hombre. Pero ni aún por estas cosas Dios le permite al creyente afanarse y afligirse, porque nuestro Padre sabe las necesidades y Él sabe cómo suplirlas.
Lo que pasa es que necesitamos desarrollar más dependencia en Dios y menos confianza en nosotros. La fe y la confianza vienen a la vida del creyente cuando ponemos las prioridades en orden. ¿Cuál es la primera prioridad que debe haber en nosotros? Buscar al Señor en oración. Tener esa comunión diaria con Dios. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. No el negocio, no el placer, no la esposa, no los hijos, no. Nada de eso en el orden divino está primero que Dios. Entonces Dios nos está enseñando a nosotros a poner las cosas en las prioridades de orden. Dice, verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero es, eso lo dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios. O sea, busca tener primero una comunión con Dios. Eso es lo primero. Dice, allí en esa comunión con Dios, yo hablo con Él y le digo mis necesidades, le hablo de las cosas que me preocupan. Y allí en esa comunión con Dios saco tiempo para expresarle al Señor todas las cosas que hay en mi vida y en mi corazón. Aunque antes que yo le hable a Él, ya Él sabe y conoce mis necesidades sin que antes que yo se las pida, pero es bueno, Dios a Él le agrada cuando sus hijos van delante de Él y le confiesan sus temores, sus dudas, y le dicen a Él que dependen de Él, que confían en Él. Entonces, ahí, entonces yo también le puedo pedir a Dios en momentos como estos: Señor, dame sabiduría para actuar. ¿Qué debo hacer en este tiempo, Padre? Dame sabiduría. Señor, abre las puertas de bendición que yo no las puedo abrir, pero tú sí las puedes abrir. Y de esa manera yo le estoy diciendo a Dios que yo dependo de Él y que yo confío en Él. Y sobre todo, le pido que me fortalezca mi fe, fortalezca mi hombre interior y me ayude a que sus palabras sean una realidad en mi vida, que yo las pueda creer. Entonces, allí cada una de esas cosas que yo puedo hablar con Dios, porque Él me dice primeramente búscame, y yo lo hago, Él me va a ministrar de su paz, esa paz que el mundo no conoce ni que el mundo la puede dar, esa paz que a ti te va a traer esa confianza, esa serenidad para poder pensar bien las cosas y después tomar una sabia decisión. Cada día yo compruebo que Dios es fiel. Cada día, cuando veo las aves en el patio de la casa, como se lo dije hace un momento. Y yo te digo, hermano, yo no sé cuál es tu preocupación hoy en día, qué es lo que te afana, qué es lo que te aflige. ¿Será el trabajo, la renta, la escuela de tus hijos, la comida, etcétera, etcétera, etcétera? Le digo algo y te digo a ti, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Nuestro Padre Celestial sabe cuáles son tus necesidades. Así que confía en el Señor. Él conoce cuáles son tus necesidades. Y yo te digo y te aconsejo que busques un lugar y antes, pues, ahora que terminamos este mensaje y tú puedas ir a la presencia del Señor y orarle al Señor y decirle: sí, Señor, es verdad, yo he estado afanado, he estado preocupado, preocupada. Algunos quizás los han despedido del trabajo y les cancelaron el contrato y quizás estarás preocupado qué va a ser mañana de ti, de tu familia. Pero yo te puedo decir que si tú oras al Señor y le expresas todo lo que hay en tu corazón,
Él va a traer paz a tu vida. Duerme tranquilo, acuéstate feliz. Mañana es otro día. Mañana Dios te suplirá. Mañana habrá una buena noticia para ti. O sea, dale a Dios esa oportunidad de que tú deposites esa confianza en Él. Y si tú, mi querido amigo que me estás viendo por este canal y no conoces al Señor, no has tenido una experiencia con el Señor y has estado muy preocupado y afanado en este tiempo, yo te puedo asegurar que si le entregas tu vida a Cristo y le dices, Señor, yo quiero tener esa confianza que tú enseñas aquí en la palabra, que yo debo tener, de no afanarme, de no preocuparme, y tú invitas a Cristo a entrar a tu corazón y le pides perdón al Señor por tus pecados, Él va a venir a tu vida. Y después tú buscarás una iglesia donde se predique el Evangelio de Cristo para que allí tú puedas congregarte. Yo pudiera, hermanos, decirle, porque quizás algunos hermanos que vean escuchan esta prédica, quizás no sean de mi país, pero yo les puedo decir que nosotros vivimos en el año 89 una invasión muy fea aquí en este país. Pudiera darle testimonio, hermanos, de que fue la época donde yo vi más la mano de Dios. A mi casa llevaba la gente comida, bolsas de comida. Y en esa época yo estaba terminando de construir mi hogar, donde los bancos estaban cerrados, no había dinero, la gente lloraba, se quejaba. Y en esa época yo estaba terminando de construir mi casa. Nunca dejé de bajar materiales, los camiones llegaban, había gente trabajando en mi casa, en medio de la recesión más terrible que vivió la nación panameña en la década del 80, finales del 80. Yo puedo darle testimonio de que Dios es fiel. Yo nunca sentí la crisis que hubo en Panamá, yo no la sentí porque sería mentira. A mis clientes no les pasó nada, porque yo tengo una empresa y a ellos nada les pasó. Dios los guardó porque yo oraba, Padre, guarda a mis clientes. Y cuando pasó todo, nosotros seguimos trabajando como si aquí en Panamá no hubiese pasado nunca nada. O sea, yo le puedo dar testimonio a ustedes, hermanos, para la gloria del Señor, de que Dios es fiel y que cuando usted confía en el Señor, Él abre puertas, porque Él sabe que tú tienes necesidad de esas cosas, que yo tengo necesidad de las mismas. Así que agradecemos al Señor porque Dios es fiel, Él es verdadero. Y usted, mi querido hermano, que ya lo conoce al Señor, no confíe en su trabajo, ni en su jefe, ni en la cuenta de banco que tiene. No confíe en eso. Confíe en el Señor. No se afane. Dele palabra a aquellos vecinos que usted va a ver desesperados en la medida que más pasa el tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. Pero usted puede ser un canal de bendición para ellos, tranquilizarlos, darle palabra. Invítelos a su casa a compartir una palabra, a poco, no reúna tanta gente. Usted puede darle una pequeña porción de la palabra ahí en el portal, en el porche de la casa, y orar también con ellos. Así que gracias le damos a Dios pues por este tema que Él nos dio para compartir con ustedes, y nos vemos pues en otra próxima enseñanza para la gloria del Señor. Que Dios me los bendiga.